va la clase, va a ser un poco rápida. Hubiese querido hacer las otras incluso hoy día. Saben que pancreatitis, como los que ya saben, ya hemos pasado por el hospital, es uno de los temas más frecuentes en la gastroenterología, sobre todo la gastroenterología hospitalaria, ¿no es cierto? En centros y puestos de salud se ve muy poco, pero estamos obligados a detectar, o por lo menos saber cómo se detecta y darle por lo menos el inicio de tratamiento. Y ya cuando alcancen responsabilidad de gasto, de interno, cualquier otra que esté más o menos por ahí la relación en el manejo, atenderla hasta los últimos consecuencias. Inicialmente puede haber cualquier médico tiene que hacer, el diagnóstico tiene que ser de ustedes. El tratamiento a nivel mediano y alto nivel lo hace entre gastroenterología y unidades de cuidados intensivos. De hecho, la UCI en todo hospital es una cama de alto costo. Por eso es que la mayoría de scores considera la clasificación para determinar quiénes son tributarios de UCI. La mayoría de scores es para eso, para determinar UCI, y por ende nos ayudan a determinar quién está más severo, quién es probable que necesite cama de UCI. Es una consideración importante. Entonces, todavía no tendré la clasificación, pero cuando yo era estudiante como ustedes, solamente había dos clasificaciones, leve y severa. No había moderada. No sabíamos casi nada de pancreatitis. Sabíamos muy poco, sobre todo porque la veíamos poco. Pero ahora la clasificación ha ido mutando, ¿no? Y últimamente, desde el año 2012, se mantiene esta clasificación de planta. Para los gastroenterólogos es la clasificación oficial. Para los emergenciólogos es la CENIUC, es la clasificación civil, es muy similar, es prácticamente la misma de planta, no. Primero se publicó la CENIUC y después la de planta. Pero a nivel mundial, la más acercada es la de planta. ¿Qué cosa es la pancreatitis? Tal como es su nombre en la etimología, proceso inflamatorio del páncreas. Usualmente reversible. Es irreversible cuando el paciente se muere, o hay una pérdida de función de masa de glándula pancreática, ¿no? Hay compromiso variable. ¿Por qué? ¿Por qué este compromiso? Porque el compromiso inflamatorio que usualmente es el páncreas es tan intenso que es una inflamación generalizada, inclusive por liberación de citoquina, ¿no es cierto? Que inclusive llega a ser efusión peripancreática periclínica y por continuidad a nivel pulmonar. O sea, llega a haber una efusión pulmonar como consecuencia por el proceso inflamatorio. Entonces, el estudio de pancreatitis, primero, mejor dicho, el diagnóstico de pancreatitis es determinado por tres criterios, 2 de 3, es el criterio clínico, el criterio laboratorial, el criterio epidemiológico. El criterio clínico es el paciente que tiene dolor abdominal, tiene epigasia, con irritación en faja, náuseas y vómitos. Usualmente esto nace o se inicia luego de una ingesta de alimentos con alto contenido graso. Es el criterio clínico. Esto que les estoy comentando más o menos se cumple en un buen porcentaje, 70-80%. En cambio, el criterio laboratorial es amilasa lipasa más de 3 veces el valor normal, según el rango de normalidad del laboratorio en el cual se toma. ¿Ya? Y el criterio imagenológico tiene que ver una imagen compatible con pancreatitis por ecografía o por tomografía. En ecografía, páncreas aumentado de volumen, el pancreático. Por tomografía es mucho más preciso, hay efusión peripancreática, donde podemos
clasificar el páncreas y darle severidad, índices de severidad tomográfica, o sea, qué tan severo es esa pancreatitis. Hay pacientes que pueden tener una enfermedad indolora y básicamente es impotencia. Eso hay que tener mucho cuidado. Hay pacientes, por ejemplo, que hacen eso por diálisis, intoxicación por oro o la enfermedad de legionaria. Miren, nosotros los pacientes por intoxicación por oro muchas veces no vemos, no buscamos pancreatitis, pero puede ser. Y algunos fármacos que producen pancreatitis, por ejemplo, los fármacos para VIH, pueden revisen. Lo más importante en este momento para determinar la severidad de la pancreatitis es determinar cuándo empezó. Y por ejemplo, un paciente les dice: doctor, hace una semana está que me duele el estómago, me calma, me duele, me calma, me duele, me calma, pero ayer en la noche, luego de comer una salchipapa, tengo un dolor intenso que me aprieta así, que acá hasta la espalda, náuseas y vómitos. ¿Cuándo es la enfermedad? ¿Hace una semana o ayer en la noche? La pancreatitis. Desde cuando el paciente empezó el dolor intenso. Esto va un poco en contraposición con lo que se nos dice en semiología, ¿no? Semiología, la enfermedad empezó a comienzo, sí, pues al comienzo han sido cólicos principales, biliares, tal vez una colitis sintomática, ¿no? Pero luego de haber ingerido un alimento, ese cálculo del colédoco se pegó y generó desencadenó la pancreatitis. Ahí nos interesa. Antes de eso, no ha sido pancreatitis, ha sido cólico, simplemente, una colitis sintomática. Pero la pancreatitis empezó con el dolor intenso, ahí. Entonces, a partir de ese momento, contabilizamos 24, 48 horas. Entonces, ¿por qué? Bueno, ahí te digo por qué. Esta es una imagen, por ejemplo, de una pancreatitis subcutánea por necrosis grasa por pancreatitis aguda. O sea, hay cosas que nunca he visto. Pues el signo de Cullen, que clásicamente sale en los libros de semiología, ¿no es cierto? Cullen, Greita, Arna, ¿sí? Es el paciente que está a un paso de la muerte. No, es un paciente muy complicado, está en la última lona. Ya, Cullen, Greita, Arna. ¿Por qué? Porque si hay una negra hemorrágica infiltrado, atravesado la pared abdominal y se está mostrando a través de la piel. Después, hay enfermedades como la pancreatitis, por ejemplo, signos clínicos que se pueden observar, pero usualmente son los que se ven en pacientes graves. Entonces, la etiología de la pancreatitis es múltiple, pero en el Perú, por no sentar, lo más frecuente es la litis biliar. No tanto la alcohólica, de todas las veces que he visto pancreatitis, son cientos. Uno o dos han sido por alcohol alcohólica. Ya. O siempre, alguna vez hemos visto pancreatitis. Muy poco, la verdad. Después he visto más por elevación de triglicéridos, de dislipidemia, trauma, también ese golpe de glúteo que golpea y hace volar un metro, trauma. El hiperparatiroidismo viral, miren, sarampión, ejemplar, citofegalovirus, parásitos, Asperger, Mucosis, Pronortis, y algunas alteraciones anatómicas que favorecen como el pancreatitismo y las drogas, entonces, hay varias formas de definir la pancreatitis. Hay varias formas de clasificar, subdividir, ¿no? Está la pancreatitis intersticial edematosa y la aguda necrotizante. La más buena la segunda, ¿no? Aguda necrotizante. Entonces, ¿cuándo se determina que la severidad de la pancreatitis es a las 24, a las 48 horas y a los 7 días? Usualmente a las 48 cuando es moderadamente severa, cuando hay
falla orgánica transitoria antes de las 48 horas. Después de las 48 horas de persistencia es severa. Por eso va a las 48 horas. A las 48 horas se puede decir, prácticamente definimos completamente cómo está el parque. ¿Y por qué? Digamos, imagínate que yo me peleé con uno de sus compañeros, le mando un puñete, ¡pam! Y va al médico legista en ese segundo. El médico dice, vamos a ver el daño. ¿No? Examinen, el tema lo va, no pasa nada, el doctor solo te ha cacheteado. ¿No es cierto? Pero va 24 horas después, tiene una cara así, con los ojos mapache. Entonces, mira, no, trauma ocular, equimosis, ¿no es cierto? Incluso él va ya hablando diferente, traumatismo cerebro-craneano, ¿no? Madre, el doctor, qué poderoso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque evoluciona en el tiempo. Así como todo evoluciona en el tiempo, la pancreatitis, las enfermedades evolucionan en el tiempo y en el tiempo van dando distintos signos y síntomas según su compromiso, grado de adaptación. Es lo mismo. La pancreatitis no es así, todas una misma figura, no. En un momento se presenta de una forma, en otra forma. Primero, lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es definir. Eso no es un objetivo. Una vez que hemos decidido la pancreatitis, debemos determinar qué tan severa es la pancreatitis, cuál es la etiología. Esa es la tarea. Y después, cómo la atendemos en base a su severidad y su etiología, sin matar al paciente. Entonces, como les hablaba acá de la falla orgánica transitoria, la forma de evaluarlo ahora, según el score de marzo, miren, está, ¿qué órganos se evalúan? Respiratorio, renal y cardiovascular. Esos tres órganos, está facilito cómo evaluar, si es que el PAFI está más de 400, sobre los 110, la creatinina sérica, la presión cardiovascular, todo eso es fácilmente de evaluar, de interpretar. ¿Qué persistencia de esta falla? Ya es entonces moderadamente severa, se resuelve desde las 48 horas y severa y es persistente. Si es persistente, por si acaso hay una mortalidad del 50%. ¿No? Pero también hay otros predictores. Nos vamos a dar más. Estos predictores de acá, o los scores, son scores que se inicialmente, como no sabemos nada de pacientes, se nace de score de Ransom, más de 100 criterios el paciente ya está grave. Pero la verdad es que ya a este punto de la ciencia, los estudios de la medicina, todo lo que hemos avanzado, la verdad es que no nos ayuda. Mientras más rápido, más breve, menos utilice menos recursos, menos cosas de utilización, mejor. ¿No es cierto? ¿Quién carga los libros? ¿Quién carga el textil? Nadie. ¿Quién tiene ahora? Más ligero, carga más económico. Igual. ¿Es bueno el Apache? Perfecto, el Apache muy bien, evalúa muy bien, tiene varios criterios, utiliza hemograma, creatinina, bla, bla, bla. Pero lo más breve, para mí en ese momento, es el PISA. El score PISA es un score en la cama del paciente. ¿Qué necesita? Solamente la una radiografía, el resto son estudios clínicos. Nada más, valores el score de PISA, el paciente tiene PISA más de 3 porque es literal. Lo han correlacionado con el resto de exámenes, con el Apache, con el Ransom y todo lo demás, y se da cuenta que el PISA es perfectamente compatible. ¿Necesitas mucho? No. Hay PISA o de obesidad, porque la obesidad también es un punto en contra del paciente. ¿Ya? Y de manera individual está la valoración del hematocrito, pero eso siempre lo que se descubre es un paciente con pancreatitis grave. Miremos cómo estuvo ese hematocrito al comienzo. Si estaba alto, es que estaba concentrado. O sea, había gran inflamación que secó el resto del cuerpo. Y eso es que va a ir mal. Es un predictor. El índice más corporal más de 30, o sea, los gorditos que estamos peligrando. La proteína cervical de 150, grave. La tomografía abdominal, índice de celeridad tomográfica mayor de 5 grados. Y la radiografía de tórax es un grave. La radiografía de tórax también está considerada dentro de descomisión. Y los criterios de Ransom de severidad a la admisión, tiene más de 5 años, le
en Perú, a ver, ¿alguien se enfermó y tiene necesidad de una atención de emergencia ustedes? ¿Alguna vez por algo? ¿Por cualquier cosa? ¿Sí? ¿De qué te enfermaste? Bueno, comiendo me infecté de una bacteria. Una bacteria. Una bacteria. Hicieron unos exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? Sí. Ya está. ¿Y cuánto tiempo demoró desde que te dolieron, te indicaron y te los hicieras y te dieron los resultados? Me hicieron sufrir hasta la noche. Yo llegué al hospital a las 8 y me dieron el antibiótico y ya tenían los resultados plan 7 de la noche. 8 de la mañana eran como 12 horas. 11 horas. ¿Se dan cuenta? 11 horas el pancreatitis es desde la edad de hielo hasta la edad moderna. Full. Ustedes ven un paciente con sospecha de pancreatitis. A ver, rayos X, no hay infusión pleural, perfecto. No es cardíaco, no, ya, métele volumen. Después demostramos esto que es. Le damos volumen, tratamiento, manejo el dolor, y ya, cuando llega la mirada, se sabe, le va así. ¿Cómo está? Pues está mejor. Así es. O sea, ¿qué pesa? La clínica. Lo que tú ves en el paciente, ¿ves? Me parece que es paciente. Desde luego de un paciente de 80, 80, 90 años, yo digo, no, pancreatitis, le metí un poquito de volumen, el paciente se muere encharcado, de viejito, tengan cuidado. A un viejito, un cardíaco, a un niño recién nacido, 1 litro de volumen, lo matan también, tiene que empezar a evaluar el peso. Estamos hablando de un paciente desde 14 años para arriba hasta los 60 años que su gran volumen de paciente. Después de eso hay que evaluar si es cardíaco, si es renal, si es respiratorio, todo eso. ¿Ya? Igual que dentro de las 48 horas, elevación del mundo, esto se ve con la uña. Calcio seco, supone, nunca estoy para ustedes, pero calcio seco. El PAFI, déficit de base, que se le haga. Se puede un más de sacar la cuenta. No sirve. Es el mejor que es facilito. Uria, listo. Alteración mental, una clínica. Si no lo puedes una sistémica, es clínica también. Edad, menos de 60 años. Evolución pleural, rayos X, o sea, rayos X y uria. El resto es solamente tomar la frecuencia cardíaca o el respiratorio. Facilito. Leucocitosis, tomograma, tomografía abdominal, ¿para qué sirve? Para diagnóstico, para estadiaje, detección de complicaciones, sobre todo identificación de las complicaciones, cuando hay evolución peripancreática, necrosis o no, sobre todo. Y para evaluar la necrosis, ustedes cuando digo un paciente, no se van a hacer los interesantes. No, digo mi paciente, es pancreatitis. ¿Para qué es pancreatitis? Puede ser una tomografía y el páncreas. Sí, a ver, vale, sí, el páncreas está edemmatizado, pero no vas a saber que el paciente recién ha pasado por 28 horas desde el inicio de la enfermedad. No. La tomografía se tiene desde las 72 horas. No antes. ¿Por qué? Si pides antes, acuérdense de su compañero, ¿no? Cuando lo cacheteé, todavía no se utilizaba completamente. Recién a las 48 horas, ¿no es cierto? Es igual, el páncreas recién se manifiesta su inflamación completa, su necrosis completa desde las 72 horas. Ahí recién podemos ver. Si antes de las 48 horas le pides, no vas a ver la necrosis completa. Va a haber área de penumbra. Inclusive, si tú le pones contraste, es probable que esas áreas de penumbra se definan y se necrosen realmente. ¿Sabes? A punto de necrosarse, con el contraste vas a tener necrosis. Acá, por el que me piden una topografía excelente. Entonces ahí vemos imágenes, un páncreas edematoso, miren que se yema. ¿Dónde estamos? Y miren acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto negrito? ¿Quién me puede decir? Eso no. Este es el páncreas completo, ¿cierto? Son ofreciendo. Esta es la parte del páncreas vivo, este de acá es páncreas necrosis, evolución peripancreática, esto está medio amurallado. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué está señalando la flecha esta vez? Es absceso. ¿Qué es eso? Es una cavidad. Ayúdame,
No, este ya se terminó. Ya sabe. Ya es mi promoción. No era así, no sé en qué momento se volvió mal. Ya, esto que ven acá, mira, las cosas no se leen. Una cosa fácil. Fácil. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Vértebra. Una vértebra, ya. Una vértebra, ¿qué? Hueso, ¿no es cierto? ¿Qué es el hueso, doctor? Hueso completo. ¿Qué sepa qué es hueso? Uno tiene que buscarle, ¿no? Hueso. Ya, este triángulo que está, ¿qué cosa es? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es espacio? ¿Qué hay? Ahí. Ya está. Entonces, en la tomografía, ¿qué cosa evalúa la tomografía? ¿Qué evalúa? Evalúa cantidad de oxígeno, evalúa cantidad de hidrógeno, evalúa densidades, y potencia y hiperdenso, ¿sí? Esa es la definición, ¿cierto? Ya está. Más denso es, más blanco es. Menos denso es, más negro es, ¿no es cierto? Ya está. Esta densidad, ¿a qué corresponde? A gas, ¿sí? ¿Y este qué cosa es? ¿No es el mismo color? ¿Qué es? Gas. ¿Viste? Ya son radiólogos. Esa es toda la radiografía. ¿Ya? Gas. ¿Qué es este órgano? El páncreas. ¿Y qué hace el gas dentro del páncreas? ¿Ah? Anaerobios. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Es una pancreatitis. Es un absceso. Por anaerobio. Yo sabía ese carro. Te escapó la novia. Sí, tenía que mandarme de no lo sabía. Tenía que saber, así, cuando tienes, lánzate también. Entonces, es una pancreatitis crítica, una pancreatitis infectada. Cuando sepan algo, lánzate más, acá no se pueden encontrar. Manejo inicial: hidratación, oxígeno, analgesia, soporte calórico, más o menos. Prevención de complicaciones locales y sistémicas. Eso sí, puede ser. Pero el soporte calórico ya en este momento ya está entre comillas. Porque se le da nutrición al paciente con pancreatitis, no para que engorde. Al paciente con pancreatitis se le da nutrición para mantener indemne la barrera natural que forma la mucosa intestinal. Porque dentro del intestino, ¿qué hay? Microvelocidades. Microbios. Microbios. Y los microbios no se pasan a la sangre. ¿Por qué? Por la mucosa. La mucosa es una gran barrera protectora. Pero ¿de qué vive la mucosa? ¿De qué se nutre? ¿De la sangre que llega o de la comida que entra? De la comida. Cuando no le dan de comer al paciente, las microbiosidades se mueren de hambre y pierden el moco protector. Y al perder el moco protector, los microbios que están en el intestino tienen una entrada al cine gratis, se meten a la mucosa y se meten dentro de la sangre y buscan dónde alojarse, buscan una butaca dentro del cine y encuentran una área sin protección. ¿Como cuál? ¿El baño? No. El páncreas, que no tiene vida, que lo infecta. El páncreas necrótico, que es aséptico, se meten los microbios y hacen el absceso. ¿Dónde vinieron los microbios que hicieron el absceso en el páncreas? Del intestino. Entonces, si quieren que un paciente no se abscede, no se complique, denle nutrientes para que el intestino se mantenga indemne, para que los microbios no hagan translocación por el intestino.
bueno, esto de medicina, ¿por qué suspenden a los pacientes? Nada por vibrar. Ha cambiado bastante eso, pero ahora, mientras más rápido lees la dieta es mejor. Ya, ha cambiado el paradigma de la nutrición en pacientes, ha cambiado mucho, tanto así que si el paciente ya le bajó un poquito de dolor, ya le puede dar nutriente. Obviamente que no le va a dar de pollo a la brasa, cordero, no. Nutrición poliménica, como la en mínima cantidad, 100, 200 minutos al día, suficiente para que el intestino viva. Tú no estás en plan de engorde, solamente para que el intestino viva. Por eso que soporte calórico, ojo, puede que cueste como nutrición, me lo estén hidratando con glucosa al 5%. Para que la glucosa al 5% funcione, pase a la célula, ¿qué tiene que ver? ¿Qué dice? Insulina. Insulina. ¿Y quién produce insulina? El páncreas. El páncreas. ¿El páncreas está? Obstruido. Enfermo. No le da más trabajo al pobre páncreas. Déjeme descansar. Entonces, la hidroterapia es justamente para evitar la hipovolemia, porque la hipovolemia produce más necrosis. ¿Ya? Eso, básicamente. Pero tampoco sin pasarse, sin hinchar el paciente, más o menos. Antes había esto de la rehidratación agresiva, ahora ya no tanto. 4 litros al día, está bien, 5 litros ya, mucho. 6 litros, crimen. ¿Ya? La sustitución hídrica es de 5 a 10 litros, y 24 de eso ya está cambiando. ¿Ya? No existe tanto que favorezca el uso de corredores de esteroides, es cierto, es igual. Incluso para esos esteroides es más favorable. La forma como se evalúa su paciente está hidratando adecuadamente mediante la determinación del flujo urinario. Ya ese hematocrit que se mantiene diluido, como se va. No es necesario el monitoreo de la presión venosa central en todos los pacientes, solo en los graves. ¿Ya? Entonces, miren, ahí están las recomendaciones de la resucitación inicial. Estos de acá, en este momento, ¿saben qué? Están fuera de uso. Recientemente no hay una charla de actualización que no le he puesto acá, que se considera justamente otro tipo de hidratación en menor cantidad. Por eso digo, 4 litros nada más. No más. Y ninguno de ustedes ha ido al curso donde yo puse, no sabe. Les voy a preguntar ahora. Oxigenoterapia. ¿Ya? ¿Es importante la oxigenoterapia? Sí. Pero no mucho. Salvo que el paciente realmente necesite por insuficiencia respiratoria. Por eso hay que hacer su haga de control. La zona nasogástrica, sobre todo si cuando tienes vómitos o hílidos, pero nada más. Usualmente las zonas nasogástricas, si que no tienen, es básicamente el paciente con pancreatitis para darle nutrición. Antes a todos le colocamos una nasoyunal, ahora no, solo uno nada más. En cuanto a la analgesia, no hay un analgésico para todos, idéntico. Meperidina, tramadol, a veces solo con metamizol, también. Necesito un poco más, tramadol. Necesito un poco más, meperidina. Y la morfina. Meperidina. Puedes ponerla si quieres morfina, pero o sea, es en casos extremos, ¿no? Y aparte que ni yo lo receto. No hay, le dan aguantacaína corte. Aguante, señor, por favor. Funciona. ¿Progresa de antibiótica? No. No se da progresa antibiótica. No se le da. No hay. Solamente es que se determina que el páncreas está infectado. O sea, aire en el páncreas o gas en el páncreas, o leucocitosis y gas, o leucocitosis de procalcitonina volando compatible con sepsis. Ahí sí. La sepsis, eso sí. En caso de pancreatitis aguda biliar severa, o sea, pancreatitis y ictericia, y el paciente está sobre todo con colangitis y la película está demostrada. En el resto de casos, ¿no? El pancreatitis biliar severa no existe consenso. Sí, es cierto. Pero si es que hay una pancreatitis biliar severa con colangitis, ya no es más, ya más severo no se va a poner. No se
entramos con la CEPRE, le sacamos el cálculo y con eso su posibilidad de sobrevivir es mejor. Si el paciente está con pancreatitis, el colega cuando tiene una pancreatitis leve no se le toca, se espera a que cambie la pancreatitis y resiste el CEPRE. Soporte nutricional. Antes era así, de 3 a 70 a 5 días, no, ahora es inmediatamente, cuando está mejor, ya le da su nutriente integral, llamó la atención. ¿Sabes por qué antes yo prendía la cocina por color de quemar? Mismo color. Igualito. Entonces, así, pero los criterios siguen los mismos. Si el dolor abdominal es disminuido, no existe necesidad de empleo energético, se le da normalmente. Ausente no se supone, presencia de ríos aéreos, si tiene apetito. Esos son los criterios para criterios clínicos para reiniciar la nutrición integral. Soporte nutricional, pancreatitis como esta fue severa, una vez que toca claro el hecho de que el paciente no va a ingerir por vía oral nada por semanas. ¿Ah? Porque muchas veces un estado hipercatabólico. Y la anotación parenteral total ha sido considerada estándar durante años, pero ya no ya. Ahora es nutrición integral plenamente. O sea, ya no se le pone nutrientes por la vena. Todo es por zona nutricional. El resto es bueno. Si utilizamos Osmolive a través de una zona nutricional o sonda nasogástica. Acuérdense, sonda nasogástica es lo que más se utiliza. En el caso de que no tolere, bueno, parenteral. En el caso de híbrido, sí puede ser parenteral. Pero incluso con nutrientes especiales para evitar la necrosis de la mucosa intestinal. La necrocitología endoscópica cada vez es más valorado el rol del gasosterol en el manejo de la pancreatitis, sobre todo una pancreatitis con un pseudoquiste pancreático grande, que tiene gran cantidad de tejido licuado. Se hace un corte, un ingreso, se coloca una dilatación, se hace un stent, se coloca un stent autoexpandible, ¿ya? Y luego de eso se retira todo lo muerto y con eso el paciente va muy bien, va excelente, ¿ya? Una necrosis pancreática. Muy bueno, ojalá podamos hacer algún día eso. Parece que tenemos que comprarnos un ecoendoscopio. Está como $500,000 más o menos. Muy caro. Resultados. Miren, éxito 75, o sea, 81%. Por la cirugía, 13% de tasa de cirugía, complicaciones, 26% de mortalidad, 75%. Es bastante bueno. ¿Ya? Entonces se dice el diagnóstico, cómo se van a ustedes manejar con una pancreatitis, ¿ya? Todo lo que hemos hablado acá, resumen, ¿ya? La severidad, cuál es la reducción inicial, hay que tener etiología, acá. El que no ha leído esto, bueno, está facilito. Esto es toda la clase. De nada. Causa de muerte. En 2 semanas de inicio de la pancreatitis aguda tras por fallo renal. Tardía, más de 2 semanas por inclusión local. Realmente se infectan. Ojo, las infecciones muchas veces no solamente son por bacterias, también hay hongos. Y eso es lo más fácil, lo más difícil de diagnosticar. Le damos tratamiento para hongos y el paciente mejora inmediatamente. De nada.